To be honest, Garnacho has potential. He is very fast, can dribble, and is a... Hay jugadores que nacen con todo. El talento, el físico, el club correcto, el ídolo correcto. Jugadores que parecen destinados a dominar el fútbol durante una década entera. Y sin embargo, en algún punto del camino algo se rompe. Algo que no aparece en ninguna estadística, que no se mide con ningún GPS, que no se ve en ninguna táctica de pizarrón. Algo que está dentro. Y cuando ese algo falla, no hay contrato millonario, no hay traspaso de rescate, no hay nuevo club que lo repare. Alejandro Garnacho era ese jugador, el niño que creció soñando con Cristiano Ronaldo, el extremo al que Paul Scholes comparó con un Cristiano joven conduciendo la pelota, el chico al que Old Trafford le cantaba el mismo cántico que antes le cantaba al portugués. Y hoy, con 21 años, ya está siendo empujado hacia la salida del Chelsea, ya en su segunda temporada en un segundo club, ya marcado con la etiqueta más difícil de quitarse en el fútbol, decepción. Pero lo más irónico de toda esta historia es que alguien ya lo sabía. Alguien que lo vio de cerca, que lo conoció por dentro, que compartió vestuario con él durante meses. Y lo dijo, con su nombre y apellido. Y nadie escuchó. Cuando Cristiano Ronaldo llegó al Manchester United en el verano de 2021, entre toda la euforia y las cámaras, hubo un joven de 17 años que se quedó paralizado al verlo entrar al campo de entrenamiento. Se llamaba Alejandro Garnacho. Y desde ese día, no hubo nada más grande en su vida que estar cerca del portugués. Le imitaba el festejo. Le regaló el balón con el que había marcado un hat-trick. En su primer gol como profesional, con asistencia del propio Cristiano, imitó el SU y escribió en redes sociales: 18 años y 125 días soñando con este momento. Gracias, ídolo. La hinchada de Old Trafford terminó modificando el cántico que le cantaban a Ronaldo para dedicárselo a él. En el imaginario colectivo del United, Garnacho era el sucesor natural, el elegido. Pero Cristiano Ronaldo, que lleva toda la vida estudiando a los futbolistas con la misma obsesión con la que estudia su propio juego, ya entonces empezaba a ver señales. Y habló. En una entrevista con Río Ferdinand, leyenda del United y hombre de su máxima confianza, Ronaldo fue directo sobre la mentalidad que exige el más alto nivel. Como entrenador del Manchester United, no puedes decir que no vas a luchar por ganar la Premier o la Champions League. Hay que decir, tal vez no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar. Tienes que intentarlo. Era un mensaje sobre lo que separa a los que triunfan de los que desaparecen. Sobre la actitud que se necesita cuando las cosas se ponen difíciles. Y Garnacho, en lugar de entender ese mensaje, le dio like en Instagram. Lo borró rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Ten Hag lo penalizó. Y empezó a quedar claro que Garnacho había absorbido la imagen de Ronaldo, sus celebraciones, su postura, su número preferido. Pero no lo que hay debajo de todo eso. Porque el problema de Garnacho nunca fue el talento. Eso siempre estuvo ahí. El problema fue todo lo demás. Bruno Fernández, su propio capitán, fue de los primeros en encender la alarma cuando el chico apenas empezaba a despuntar. Al inicio de la temporada no tuvo la mejor actitud y por eso no tuvo muchas chances de jugar. Se supo después que Casemiro y el propio Cristiano habían intentado ser sus padrinos dentro del vestuario, guiarlo, hablarle, enseñarle a manejar la presión y el ego. Dos de los futbolistas más profesionales de su generación invirtiendo tiempo en cuidar a un chico de 18 años. Pero incluso esa inversión tuvo un límite. Con el paso de las temporadas, los destellos de talento eran cada vez más intermitentes y los episodios de actitud cada vez más frecuentes. Salir reemplazado contra la Real Sociedad con gestos de negación hacia Amorim delante de las cámaras del mundo. Irse directo al vestuario tras ser sustituido contra el Ipswich Town sin sentarse en el banco siquiera. Explotar en la zona mixta después de la final de Europa League ante el Tottenham, cuando el club ya tenía tomada la decisión de venderlo. Según The Sun, Bruno Fernández, Casemiro y Harry Maguire lo confrontaron en múltiples ocasiones por su falta de compromiso y espíritu de equipo. Cuando Amorim llegó y puso orden en el vestuario, Garnacho no aguantó. Hubo un incidente durante un viaje a Pilsen que convenció al entrenador portugués de que era un problema para la armonía del grupo. En enero lo apartaron del primer equipo, lo mandaron a la Bomb Squad.
Y en agosto de 2025, el Chelsea pagó 40 millones de libras por él. Muchos lo vieron como una segunda oportunidad. El escenario perfecto para reinventarse. Pero los primeros meses en Stamford Bridge fueron un resumen exacto de todo lo que ya conocíamos. Ni siquiera pudo ser inscrito para el primer partido. Y cuando las cámaras lo encontraron en el palco durante ese partido ante el Fulham, lo vieron mirando el teléfono con el juego en vivo delante suyo. Carragher lo dijo en directo sin filtro: no puedo con eso, no puedo. Con el paso de la temporada, los números confirmaron lo que el ojo ya veía. Un gol en 20 partidos de Premier League. Sin convocatoria con Argentina desde noviembre de 2024. Superado en la jerarquía del equipo por Estevao, Gittens y Pedro Neto. Glenn Johnson fue directo. Garnacho ha sido una decepción desde que llegó al Chelsea. Y el club ya está abierto a ofertas. Apenas un año después de comprarlo. Hay algo profundamente triste en todo esto, porque el potencial siempre fue real. La chilena ante el Everton que ganó el Puskás, los goles en la FA Cup, esos momentos de verticalidad y desequilibrio que lo hacen diferente a casi cualquier extremo de su generación. Pero el fútbol moderno no premia solo el talento. Premia la consistencia, la actitud, la capacidad de sobreponerse cuando el entrenador te deja fuera, cuando los compañeros te confrontan, cuando el mundo no gira a tu favor. Cristiano Ronaldo también era difícil de joven, también tenía ego, también era complicado de manejar, pero en algún momento tomó la decisión de convertir todo eso en combustible en lugar de en obstáculo. Y desde entonces nunca paró. Garnacho tomó el festejo, la postura, la imagen, el número, pero no tomó la lección. Y Ronaldo, que lo conoció de cerca, que lo vio por dentro, que intentó acompañarlo, ya lo sabía. Lo dijo de múltiples maneras. La mentalidad lo es todo. El talento sin mentalidad no llega. Nadie escuchó. Garnacho tiene 21 años. Todavía hay margen. Pero el reloj no para. Y cada temporada que pasa así es una más difícil de recuperar. La pregunta ya no es si tiene talento. La pregunta es si algún día va a entender lo que su propio ídolo le intentó enseñar. Ronaldo nos avisó. El problema fue que Garnacho tampoco escuchó. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal. Cada semana, las historias del fútbol que nadie más cuenta.